Bien, entonces damos inicio a la sesión y como está de pie el senador Sangüesa en nombre de Dios, la patria y de la Santa Vicenza María de Santa Poloni. Virgen María. No, Vicenza María de Poloni, de tu región. No, el milagro de tu región. No sé si vieron lo que dijo el Papa hoy día, claro. Claro, están ratificando una santa italiana, María Vicenza Poloni, por un milagro que habría ocurrido en Ñuble, no sé si Ñuble, cerca de Los Ángeles, por ahí, para que ustedes sepan. Bien, un milagro, no de salud. Cuando la ciencia no tiene explicaciones, se dice que es un milagro. Bien. Sí, se llama Vincenza María Poloni. ¿Ve? Sí, italiano, ahí salta al tiro en Al recetario. tiro. Claro. Falleció el 11 de noviembre del 55 a la edad de 53 años. Claro, y la persona que había hecho, que se había recuperado de salud, tiene un nieto que es sacerdote y él ha llevado toda la causa. Y la persona hoy día tiene 80 y tantos años, cosas de muy buena salud. Exactamente, será canonizada. Reconoce milagro en Chile. De Vincenza María Poloni será Es un canonizada. pueblito de la región del Biobío, Ñuble, no sé, no muy atendido por los senadores de la zona. Claro, eso. Un monumento, ahora que están de moda los monumentos. No, pero es un monumento. En Quilleco. Y Elwin tiene creado el monumento por ley, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no ha faltado la plata. Ahora, con la venta de la casa. Con la venta de la casa va a empezar. Sí. No, pero yo entiendo que hay uno en la plaza. Lo que pasa, lo que Entonces, secretario. después, esto fue. Bueno, están las excusas, presidentes senadores, del ministro de Educación Nicolás Cataldo, que no puede asistir a esta sesión por agenda ministerial en la ciudad de Santiago, y señala que concurrirán en su reemplazo Leonardo Vilche y las asesoras Melisa Varas y Francisca Córdoba, que están afuera esperando. Y también excusas del director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, que no puede asistir a esta sesión para exponer respecto al proyecto Convivencia Escolar y solicita una próxima sesión ser invitado.
Y luego, en materia de audiencia, presidente, se ha recibido una comunicación del señor Cristian Rivas, que él es un creador y cofundador de una institución que se llama Almaya Spa, y que él creó una aplicación que se llama Alma IA, que fusiona psicólogos expertos en patologías de salud mental e inteligencia artificial, logrando un sistema que a su juicio revolucionará exponencialmente la prevención, los cuidados y la atención oportuna de salud mental, especialmente para estudiantes de educación básica y media. Señala que esta aplicación realiza preguntas diariamente a los alumnos, tanto al ingreso como a la salida de clase, desde cuarto básico a cuarto medio, a través de dispositivos móviles como celulares y tablets, y envía sus respuestas a una base de inteligencia artificial. Utilizando algoritmos desarrollados por su equipo clínico, se evalúa si el estudiante presenta o está en riesgo de sufrir trastornos de salud mental. El colegio puede acceder a informes y fichas clínicas en línea para ofrecer apoyo y notificar a los apoderados sobre los estudiantes que requieren atención especial, y en base a este trabajo que él ha efectuado y que está relacionado con el proyecto de convivencia escolar, nosotros así lo estimamos como Secretaría, dimos cuenta de esta información porque él solicita una audiencia para la Comisión para dar a conocer esta aplicación y su posible uso en el contexto de la discusión de este proyecto de ley. Continuar la discusión en general del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Fueron invitados para este efecto, aparte de Daniel Rodríguez de Acción Educar, que ya expuse sus excusas, del Observatorio de Salud Mental de Chile, la psicóloga especialista en psiquiatría Danae Cerda, que ya está conectada ya está conectada al Zoom, y concurrieron, están también afuera esperando que les demos el ingreso. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, programa de apoyo a la convivencia escolar PACES, y ahí está la señora Verónica López, y la encargada de las políticas públicas, la investigadora señora Paula Escorra, y el encargado de políticas públicas, señor José Saúl Bravo. Eso sería, presidente, la materia o la temática de la sesión de hoy día, escuchar las exposiciones de ambos invitados. Demos ingreso entonces presencial a los invitados y virtual también a quien va a hacer la primera exposición hoy, que sería del Observatorio de Salud Mental Chile, la psicóloga especialista en psiquiatría, señora Danae Cerda, a quien ya tenemos en pantalla y le ofrecemos la palabra por unos 10 minutos, alrededor de ese tiempo el que asignamos, para poder posteriormente poder tener alguna ronda de consulta de los senadores y senadoras. Bien, escuchamos a la especialista Danae Cerda. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo más importante de esto, ¿cierto?, del análisis del proyecto de convivencia, es que podamos ir observando y analizando cada uno de los puntos, ¿cierto? Cada uno de los puntos que hemos analizado como Observatorio de Salud Mental, y yo en particular como especialista en esta área, ¿sí? En este punto, mi consulta es algo técnico, ¿sí? Si puedo compartir pantalla o van a poder Sí, no observar habría la problema, presentación. no habría problema, Danae. Perfecto. Entonces voy a compartir. Si lo ve, ustedes me avisan. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, sabemos que desde el punto de vista de convivencia de Mineduc, la convivencia se refiere, ¿cierto?, al conjunto de interacciones y relaciones que se dan entre los miembros de las comunidades educativas. Esto incluye los estudiantes, las madres, los padres, los educadores, los asistentes de la educación, los directivos y sostenedores. Esto obviamente considerando la Política Nacional de Convivencia Educativa desde el 2024-2030,
¿sí? Que considera el Ministerio de Educación. Y bueno, nuestro aporte en particular, ¿sí? Nuestro aporte y sugerencia. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque en particular es de una mirada constructiva que busca fortalecer y potenciar el bienestar de las comunidades educativas. Potenciar el bienestar desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de la convivencia, ya que desde nuestra génesis, de nuestro origen como Observatorio de Salud Mental Chile, estamos focalizados en la educación y la salud mental, principalmente a través de la creación de nuestro programa de acompañamiento psicosocial para comunidades educativas, el cual mide, previene, analiza, controla y mitiga los riesgos psicosociales de convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante herramientas y acciones concretas. Este proyecto, ¿cierto? Este programa, mejor dicho, fue patrocinado por el gobierno anterior y este gobierno, ¿sí? Ha sido patrocinado, así que es un puntapié muy, muy potente para poder realizar diversas miradas, ¿cierto? Constructivas y mejoras a lo que ya existe, ¿sí? Algo más preventivo, de promoción y desde una mirada menos reactiva, que obviamente constituye también otros aspectos como la tecnología, que muy bien se escuchó que existen otras organizaciones que también están muy bien realizando iniciativas parecidas a eso. Entonces, bueno, desde esto, el objetivo de las acciones, ¿cierto? Que sería realizar algo que fuera un programa, una medición continua de lo que también significa este proyecto de ley, que viene a cambiar el paradigma, ¿cierto? Desde lo reactivo a lo preventivo, significa evaluar, prevenir, promocionar la salud mental, prevenir los riesgos psicosociales, activar la parte que tiene que ver con la salud mental, ir midiendo qué tipo de riesgo existe, el nivel de riesgo, si es un nivel de riesgo bajo, si es un nivel de riesgo medio, si es un nivel de riesgo alto. Y desde ahí realizar esta interconexión con salud. Ya vamos a ir a ese punto, pero desde un punto de vista preliminar es activar esto, ¿sí? Y desde ahí mitigar los riesgos psicosociales. Y posteriormente psicoeducar y mantener. Si psicoeducamos y mantenemos una sistematización y una medición continua, todo lo que se mide va a ir constantemente mejorando. Lo vamos a ir logrando medir y mejorar. Desde ese punto, el proceso y la lógica es que, por ejemplo, desde el punto de vista del establecimiento educacional y la agencia de calidad, ¿cierto? En este proyecto de ley es muy coherente con lo que nosotros también postulamos en un principio y que afortunadamente sí se nos ha escuchado en gran medida, que, por ejemplo, está el establecimiento educacional, pero también existe un equipo multidisciplinario, existe la tecnología, donde se recibe a través de la tecnología estas alertas, se realizan métricas, pero también se realiza atenciones de equipo multidisciplinario en concordancia y en asociación, vinculación con salud. Esa vinculación con salud sabemos que hoy en día existe, pero existe en un nivel más bien bajo, más bien débil y hay que fortalecer. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que realizar análisis, métricas e ir constantemente midiendo. Realizar talleres, focus group, realizar talleres que sean medidos con un impacto real, ¿sí? Que sean realizados por organizaciones externas, que pueden ser pertenecientes al Estado, pero que no sean resorte de los mismos docentes o asistentes de la educación,
ya que esto los va a sobrecargar. No va a ser un apoyo real, sino que va a ser una sobrecarga mayor y va a generar el efecto contrario de lo que nosotros queremos lograr, que es mejorar nuestra convivencia escolar y educativa. Entonces, desde ahí, la promoción de la convivencia educativa y la prevención y la psicoeducación. Y desde ahí la lógica nacional, ¿cierto? Es una lógica de expansión nacional. Un establecimiento educacional, otros establecimientos educacionales, comunas, regiones y todo el país. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea y esa es la base de nuestras propuestas y nuestras sugerencias. ¿Y por qué todo esto? Nosotros como observatorio medimos y proponemos soluciones concretas. Y todo esto está y es coherente a los índices lamentables de acoso escolar, que por ejemplo están relacionados a el año pasado, marzo, junio y octubre, trimestralmente, ¿sí? Vemos que en marzo hay un 56% de víctimas de acoso escolar en nuestro país. En junio aumenta a un 64%. Y en octubre, si bien es cierto, disminuye un poquito a 62%, es tremendamente alto, porque la tendencia igual es al alza. Entonces, eso quiere decir que todo lo que se está haciendo actualmente puede llegar a ser positivo, pero se necesitan más herramientas, más oportunidades y muchas más mejoras en el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, aquí están las oportunidades y sugerencias de mejora más específicas. En el artículo 5, o sea, 15, el párrafo 5, la sugerencia en particular es agregar, cuando se refiere al equipo de convivencia educativa, que éste tendrá el objetivo de gestionar la medición de la convivencia educativa, convocando a diversas organizaciones que analicen mensual o trimestralmente y entreguen soluciones concretas y personalizadas a cada comunidad educativa. ¿Por qué se pone énfasis en esto? Que tal cual como decíamos anteriormente, si lo observamos desde el punto de vista que entregamos las orientaciones y lo tienen que hacer ellos, va a ser una sobreexigencia que va a generar un efecto negativo en vez de lo que queremos lograr, que es mejorar la convivencia educativa. Y tiene que ser medido mensual o trimestralmente, porque si lo medimos anual o cada 2 años, la incidencia del daño probablemente va a ser mayor, como lo hemos estado midiendo. Y acá vemos en este punto, ¿cierto? En la ley 20.529, el artículo 11 bis B, la temporalidad de la fiscalización de la agencia de calidad. Como sugerencia, modificar bienal y anual por trimestral y mensual. Es algo muy importante porque la temporalidad va a ser la diferencia entre una mejora sustancial, una mejora que tenga bases sólidas y algo que se pueda caer fácilmente. También aquí podemos observar en el C, ¿cierto? El bis C, en el mismo artículo, la interoperabilidad y la sistematización de implementación de programas. Como sugerencia, agregar después de órganos del Estado y otras organizaciones expertas. Porque claro, si lo reducimos a órganos del Estado, está, sabemos, el programa HPV, ¿cierto? Que es Habilidades para la Vida, pero que puede llegar a ser insuficiente por distintos aspectos que ya sabemos, que puede ser que no tienen suficientes recursos o suficientes personas, entonces se necesitan más manos, por así decirlo, ¿sí?
más expertos, más personas que puedan apoyar y organizaciones. Existen muchísimas personas, muchísimos profesionales que pueden apoyar en esto. Y modificar, sistematizar anualmente las bases de datos intersectoriales por sistematizar mensualmente. Eso, lo intersectorial, poner un punto ahí, subrayarlo en relación a lo de salud. ¿Y por qué la temporalidad? La correlación de la temporalidad y la incidencia de los riesgos psicosociales en convivencia educativa. Es relevante mencionar que en base a nuestros estudios hemos analizado que existe una correlación positiva en que entre mayor paso del tiempo sin hacer alguna acción, ¿cierto?, y el aumento de riesgos psicosociales es directamente proporcional. Por tanto, se sugiere realizar mediciones constantes y sistematizadas. Ese es el porqué. Y finalmente, reforzar la obligatoriedad. Procurar que el texto en algunos puntos del proyecto de ley puede ser algo más categórico y menos ambiguo, con la obligatoriedad de la implementación de estos procesos en las comunidades. Las mediciones, implementación de programas, acciones y plazos. Y para terminar, este es un proyecto de ley que afortunadamente incluye orientaciones para prevención y medición. De acuerdo con lo que nosotros hemos observado en varios proyectos de ley nuevos, este en particular es el único que hemos observado que no solo se aboca a la penalización y las sanciones por transgredir el marco regulatorio de la ley, sino que incluye un pilar fundamental para la prevención, que mejora la convivencia, la prevención, la medición y la mitigación de los factores psicosociales. Y eso es un gran punto a favor, que viene, como les decía, a cambiar el paradigma de lo reactivo, de cuando ya nada funciona, a lo preventivo y la promoción. Eso es finalmente las sugerencias que podemos aportar y yo en particular puedo aportar. Bien, Muchísimas gracias. agradecemos a usted, Danae, por su completa exposición, por el diagnóstico, las mediciones que proponen y también las soluciones. Si pudiera quedarse conectada, porque probablemente van a surgir algunos comentarios posteriormente. Pasamos entonces a la siguiente intervención del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, PACES, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Está con nosotros la directora, señora Verónica López, la investigadora, señora Paula Escorra, y el encargado de Políticas Públicas, don Saúl Bravo. Le ofrezco la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, estimados senadores. Mi nombre es Verónica López. Junto a Paula Escorra somos ambas profesoras titulares de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso y participamos en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un centro de excelencia financiado por ANID con sus fondos públicos. Yo soy directora del centro y Paula es la investigadora responsable de la línea Convivencia Escolar. Nosotros venimos trabajando y desarrollando investigación de larga data y venimos hoy día, a propósito del proyecto de ley de convivencia escolar que se está discutiendo, a compartir con ustedes, por una parte, resultados de investigación, que los va a señalar Paula, y también una cordial invitación a la organización de un Congreso Mundial de Convivencia y Violencia Escolar que vamos a realizar este año en los días 28 y 29 de octubre del 2025 y que hemos solicitado un espacio para poder realizar en este mismo Salón de Honor del Congreso un encuentro con comunidades educativas de Valparaíso en coordinación con el SLEP de Valparaíso y UNESCO. Entonces los queremos invitar también cordialmente a esa actividad. Y ahora vamos a compartir con ustedes resultados de investigación que guardan directa relación con los asuntos que aborda el proyecto de ley.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el tiempo de poder compartir. Nosotros les entregamos 3 documentos, que los quiero explicar un poquito. Un primer documento que se llama Convivencia Escolar, Buen Trato y Bienestar de la Comunidad Educativa, Análisis y Recomendaciones desde la Investigación. En este primer documento se encuentra un análisis extenso del proyecto de ley, con los aspectos que nosotros consideramos que son positivos y las recomendaciones que se debieran profundizar. No vamos a abordar todo el documento porque es extenso, porque ustedes lo pueden leer, pero sí nos vamos a centrar en los puntos de la presentación que tenemos un PPT que consideramos más importante. Les entregamos un segundo policy brief que también está en la página del centro, que se llama proyecto que dice lo mismo, pero en realidad necesitamos abordar la convivencia y la violencia escolar en la enseñanza media, porque lo que les vamos a mostrar cómo ha funcionado a lo largo del tiempo, desde 2014 hasta el 2022, la política de convivencia. Van a ver ustedes que tiene un impacto positivo en enseñanza básica y que no ha mejorado en enseñanza media. Entonces aquí le presentamos los datos y por qué se hace importante el proyecto de ley. En este segundo policy brief ustedes encuentran eso. Y en tercer lugar, el PPT que tienen en sus manos que voy entonces a ir desarrollando ahora. Entonces, vamos con el PPT, por favor. Ok. Lo primero que queremos mencionar que este proyecto de ley nosotros interpretamos como que viene a dar un marco que permite articular políticas de convivencia, leyes de convivencia, e iría en la línea de lo correcto en el sentido que vemos déficit que todavía no están solucionados. Lo que ustedes tienen ahí adelante, que lo pueden ver también en su documento en la mano, en el primer gráfico son los resultados para cuarto básico de un ítem de la prueba CIMSE que guarda relación entre pares. Este es un estudio financiado por el FONIDE, que es el Fondo de Investigación del Ministerio de Educación, y lo que se hizo es ver variables de convivencia y variables de violencia a lo largo del tiempo. Si ustedes se fijan, partimos desde 2014 y tenemos hasta el año 2022. ¿Qué es lo que vemos en el primer gráfico para cuarto básico, las relaciones en que tienen entre pares? Que vemos en realidad una mejora. Y quienes más mejoran es la línea azul, que son los establecimientos públicos. Y los que menos mejoran podríamos decir que son los establecimientos particular pagados, a pesar que ellos se encontraban más altos. Parten con una mejor convivencia que la mantienen en el tiempo. En cambio, los públicos partían más abajo, pero la han mejorado e incluso superado. Esto es súper relevante. Este gráfico está hecho desde las voces que los mismos niños dan, porque el indicador que comunica la agencia es un indicador agregado que pondera las voces de los niños más a los apoderados y más los profesores. O sea, muchas veces, en el fondo, se tergiversa la visión del niño en el sentido que se pondera, se netea. Entonces uno diría aquí, bien, cuarto básico, la política funciona a lo largo del tiempo, pero si vemos segundo medio, en la misma relación entre pares, lo que vemos en realidad que los establecimientos públicos en esto básicamente se mantienen, que es la línea azul, y que los que han empeorado más en el tiempo son los establecimientos privados y en segundo lugar los que empeoran son los establecimientos subvencionados, que en este segundo medio estarían igual o un poquitito por debajo de los establecimientos públicos con datos del CIMSE. La otra variable importante ya no es la relación entre los compañeros, sino que la relación entre profesores. Ahí ustedes tienen el ítem y más o menos lo mismo. ¿Qué vemos en cuarto básico? Desde el 2014 al 2022, que todas las dependencias han mejorado levemente porque partían más altas, después bajaron en el 2016, pero tienen una tendencia a la mejora en la relación con los profesores para todas las dependencias. Y nuevamente el que más mejora, podríamos decir, es el establecimiento público. Ahora, cuando nos vamos a segundo medio, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, en realidad una cierta baja, no tan acentuada, y se mantiene, podríamos decir, básicamente se mantienen las relaciones de los establecimientos públicos. Estas son muestras nacionales, globales, ¿cierto?, en relación con el profesor. Ahora, nos vamos a los temas de violencia. Distinguimos 2 temas de violencia, La violencia, podríamos decir, más indirecta, que son las discriminaciones, que son las exclusiones, y vamos a ver las directas, que es violencia verbal, física. Entonces, primero vamos a ver esta discriminación múltiple, Esto es interesante porque en cuarto básico ha aumentado. La discriminación ha aumentado. Aquí no estamos tan bien, ¿cierto? Y ha aumentado en todas las dependencias, ¿cierto? Y las que la tienen más bajas, pero han aumentado mucho, son las particular pagadas. La otra,
la tenían más alta y la siguen aumentando, pero los subvencionados las tienen más altas que los públicos, ¿ya? El problema en realidad, y acá con respecto a la discriminación, es un dato positivo de la política, que para segundo medio han disminuido en el tiempo y han disminuido en todas las dependencias, ¿ya? Así que eso lo tenemos aquí. El grave problema que tenemos en Chile tiene que ver con la violencia, ¿cierto? O sea, uno lo ve en la tele, qué pasa con la violencia en los establecimientos educativos, y aquí quiero hacer un punto importante que está escrito en el documento, que la variable convivencia, ¿ya?, y violencia son dos variables distintas. ¿Esto qué significa? Que no es que a medida que aumente la convivencia va a disminuir la violencia. Podría darse el caso que se mejore una convivencia en el sentido que sea una convivencia muy controlada, muy tutelada, muy poco participativa, igual hayan episodios de violencia. Y las acciones pedagógicas que se hacen para aumentar la convivencia o para mejorarla son de un orden totalmente distinto de violencia. O sea, para mejorar la convivencia lo que uno hace son estrategias promocionales, ¿cierto? Que tienen que ver con generar contextos en los cuales se dé contextos base, en los cuales se puedan dar relaciones positivas. En cambio, la violencia se erradica. O sea, yo no genero contexto, los erradico, distingo factores de riesgo. O sea, es importante distinguir que son distintas y que se tratan de manera distinta, y eso debiera estar contemplado también en lo que ustedes van a analizar en los reglamentos, ¿ya? Que voy a pasar a eso. Entonces vemos que afortunadamente en cuarto básico ha descendido, y ha descendido muchísimo. Aquí tenemos un impacto importante, valioso, ya, del efecto de la política que ha funcionado a lo largo del tiempo para educación básica. Sin embargo, y desgraciadamente, para educación media no vemos esto. O sea, la violencia ha aumentado. Estos son grandes datos nacionales, ya, y ha aumentado del 2018 al 2022, ya. Y finalmente también tenemos que decir que ha aumentado en todas las dependencias, en donde el tipo de violencia percibida por los estudiantes están bastante cercana entre establecimientos privados y establecimientos públicos, siendo los que tienen mayor percepción de violencia los estudiantes de establecimiento particular subvencionado. Ahora, cuando uno se encuentra con estos datos, lo que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo nos explicamos estos datos? Porque, listo, la política funcionó en básica, ¿ya? Mejoró la convivencia y disminuyó la violencia, la discriminación no, y en media no, o sea, la convivencia se mantuvo, no mejoró, y la violencia ha aumentado. Entonces tenemos un problema en media que el proyecto de ley podría ayudar, ¿cierto?, a articular los distintos recursos que tenemos para hacer más foco y poder contrarrestar esto a lo largo del tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las variables que podríamos explicar? Nosotros hemos hecho una bajada de estos estudios cuantitativos, estudios cualitativos, que tienen que ver con visitar escuelas, preguntarle a la comunidad educativa, y lo que yo les presento acá no son solamente nuestros estudios, sino que los estudios de otros investigadores, universidades nacionales, pero también de organismos públicos, el Instituto de la Juventud, siento la Defensoría de la Niñez, y los hemos agrupado en tres variables que teóricamente dicen a nivel internacional que podrían explicar la convivencia y la violencia, pero también lo vemos en Chile, que tiene que ver con el carácter punitivo de los reglamentos, el tipo de participación que se da en la escuela y la identificación de ciertos sectores de grupos excluidos, ¿ya?, que podrían ser etnia, ya grupos sexogenéricos. Lo primero, ¿qué podríamos estar explicando esta mal resultado en enseñanza media, ya? Es que en Chile sí ha primado un enfoque punitivo, ¿ya? Entendemos por prácticas punitivas, ¿ya?, cuando a un estudiante se le obliga en realidad a salir de clase por un periodo significativo de tiempo. Muchas veces se lo manda a la inspección, pero también a veces se los manda a la casa. Entonces, ese tipo de prácticas todavía continúan existiendo en Chile, y lo que es relevante destacar que aquellos establecimientos académicos que hacen más prácticas punitivas y que nosotros hemos seguido, tienen peores resultados SIMSE, tienen peores resultados PAES, tienen un peor ingreso a la universidad y tienen entre 9 y 10 puntos menos en pruebas SIMSE que colegios que no tienen prácticas punitivas. Entonces, aquí hay un punto interesante cuando estamos discutiendo un proyecto de ley de considerar los reglamentos internos y cómo velar por la existencia también de prácticas formativas, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿en dónde se dan estas prácticas punitivas? ¿A quiénes se le aplican? Se le aplican a estudiantes hombres de nivel socioeconómico bajo, con sobreedad, que significa que chicos que han repetido una o dos veces, ¿ya?, con déficit atencional, y ellos son los que más reciben. ¿Esto de qué nos está hablando? Que en alguna medida hay que tener también políticas focalizadas, porque no todos los niños tienen el mismo tipo de, digamos, trato. Ellos se sienten que son tratados de manera distinta con estas prácticas punitivas, ¿ya?
Entonces, un tema a atender aquí es el tipo de prácticas que se da en la escuela y cómo esas pueden ser consideradas en los reglamentos internos, reglamentos de disciplina, o como los colegios lo llamen, ¿ya? Ahora, el clima escolar, que es la convivencia escolar, es un factor protector, pues reduce la posibilidad de recibir prácticas punitivas. En la medida en que yo estoy en un clima positivo, me siento parte, puedo participar, puedo mencionar lo que a mí no me gusta, se me escucha, obviamente que recibo menos prácticas punitivas. Y aquí entonces empieza a dialogar, a haber un diálogo entre el tipo de práctica, ¿cierto?, y el enfoque de participación que tienen los establecimientos educacionales, ¿ya? Sin mencionar como algo positivo que los equipos en Chile han transitado de un enfoque más reactivo, como decía la presentadora anterior, ¿cierto?, a estrategias más preventivas y promocionales, pero hay que seguir haciendo foco en aquello. El primer tema es el tema de el tipo de práctica, el tipo de disciplina que se aplica en relación también con el tipo de participación. ¿Qué nos dice la evidencia internacional y nacional? Que en la medida que tengamos establecimientos más participativos, en donde el niño puede expresar su opinión, el niño es escuchado, ¿cierto? El niño desarrolla mayor identidad con el establecimiento educacional, desarrolla más pertenencia con el establecimiento educacional, se mejora el clima escolar, hay menor abandono. Eso es lo que nos dice en general la teoría. Por eso nosotros sí consideramos que se va en la línea de lo correcto de hablar de convivencia democrática, que sería convivencia participativa también le podríamos poner, ya si no queremos ocupar esa palabra. Y sí mencionar que nosotros contamos con investigaciones en Chile en donde se ha entendido la convivencia como buen trato y respeto, ¿ya?, sin que exista el eje de participación. Contarles que a nivel internacional la mayoría de los estudios que hablan de clima escolar, la mayoría, el 80%, considera la variable participación. O sea, la participación es un componente de la convivencia, ¿ya? A nivel internacional podemos pasar los datos, ¿cierto? En cambio, en Chile se lo ha definido como buen trato y respeto. Y eso es, en alguna medida, es complejo. Cuando los estudiantes chilenos se les preguntan cómo ellos se vinculan con los adultos, ¿ya?, los estudiantes chilenos dicen que ellos obedecen a los adultos. Los estudiantes de países más anglosajones dicen que respetan a los adultos. O sea, aquí es interesante empezar a ver en el fondo qué es lo que marca un enfoque únicamente, ¿cierto?, de lo que se llama paz negativa, que tengo a todos los estudiantes controlados y se portan bien, pero sin poder expresar su voz y sus deseos, ¿ya? Entonces ahí está comentado en el policy brief. Ahora, en todo caso, ¿qué nos dice la investigación? Aquí vamos a la investigación nacional. Que la participación de estudiantes tiende a ser restringida, tutelada y decorativa. Y además está alejada de los intereses de los estudiantes. ¿Qué significa que está tutelada? Que muchas veces los estudiantes, y esto es en todas las dependencias, aquí hay artículos publicados en absolutamente todas, los estudiantes tienen iniciativas, ¿ya?, pero las iniciativas, y no solamente por el colegio, muchas veces vienen restringidas por los apoderados. No queremos que se haga esto en el colegio, y el colegio termina por no escuchar al niño. O sea, son muy tutelados, tienen que pedir permiso para sus propias acciones, ¿ya? Es restringida en el sentido que es poca. Lo que más se ha instalado en Chile es la participación con derecho a voto, que se denomina como participación minimalista. Ya en el sentido que sí, tengo derecho a un voto, pero no tengo derecho a expresar aquello que me parece de interés para mí. Por ejemplo, cambiar el reglamento uniforme o opinar en cuanto al reglamento de evaluación o... Ahí no tienen participación, es restringida. Por ejemplo, ¿en qué participan? ¿A qué se los invita? A participar en el campeonato de la escuela, a organizar la kermés, pero en temas de su interés, no, es muy restringida. Y en este sentido nosotros decimos que es decorativa, porque si bien cumplimos con el checklist, tenemos centros de estudiantes, ¿ya? No significa que los estudiantes avancen en construir una comunidad educativa para el bienestar de todos, ¿ya? Ellos se sienten más excluidos. ¿Qué más nos dicen los estudios que hemos visto? Que la participación de apoderados es consultiva. Obviamente en Chile los apoderados no inciden, ¿ya?, dependiendo del tipo de dependencia, porque en las fundaciones privadas los directorios de apoderados no participan profesores y se inciden más, pero las otras no inciden, pero en términos generales, en todas las dependencias en Chile, si bien es consultiva para los apoderados sí tienen incidencia en el establecimiento. Esto es interesante porque nos habla de un enfoque adultocéntrico de la educación chilena, en donde en realidad el chico, la voz del chico es poco considerada.
Y esto hace que no me sienta perteneciente, no me haga parte, no me haga responsable de mis actos, porque siempre tengo un enfoque de control por encima, ¿ya? La participación de de los profesores también es consultiva y muy restringida en decisiones más de carácter más institucional. Entonces, lo que estamos hablando que en términos generales hay poca participación de la comunidad educativa, ¿ya? Lo otro que vemos es que la participación interestamental al interior de la escuela, es decir, que participen estamentos distintos en conjunto, profesores, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, es súper restringida y está básicamente reducida a los consejos escolares, los cuales a su vez no están presentes en todas las dependencias. ¿Esto por qué es relevante? Porque una participación interestamental, porque la experiencia participativa no es que yo la aprenda en clase ni me la enseñen, tengo que tener una vivencia corporal, una experiencia, tengo que ensayar muchas veces. Entonces, en aquellos colegios que nunca se me pide opinión y no puedo darla con adultos de distintos poder jerárquico, etcétera, no logro desarrollar esa habilidad, ¿ya? Entonces, esto es un tema interesante. Focus, ustedes deben conocer la consultora Focus, que ha emitido distintos reportes, ¿cierto? Dice que en los reglamentos internos de las escuelas chilenas se vulnera el derecho a la participación. Eso no es un dato nuestro, es de otra consultora. Y aquí también traigo datos de otros investigadores nacionales, que también de renombre. Cierto que la participación se aborda más desde un enfoque cognitivo y no experiencial. O sea, por ejemplo, se da más información de educación cívica, los poderes del Estado, la separación, pero se les impide participar más, ¿ya? Eso es lo que dicen, por ejemplo, que las habilidades reflexivas son bajas, el pensamiento crítico es bajo, lo sostiene Carrasco, lo sostiene Treviño, o sea, son investigaciones de otros investigadores chilenos, ¿ya? Finalmente, Claudia Zúñiga, ¿ya? También dice que la bajada de políticas que permitirían mayor participación en establecimientos chilenos han sido muy normativistas, ¿ya? Y con escasa relevancia práctica, o sea, en realidad los colegios las implementan por hacer el checklist de que sí las tenemos, pero eso no ha permitido avanzar a un cambio que permita conectarme con el otro, dialogar con los compañeros que tengo problemas, llamar a los apoderados a buscar soluciones conjuntas. Ese tipo aún no avanzamos. Estos son datos de investigaciones. Sin embargo, en la próxima, por favor, los organismos chilenos avanzan en algo muy similar a lo que ustedes tienen acá. Por ejemplo, en la fuente del CIMSE, el primer recuadro, el rojo con verde, para cuarto básico, que es un análisis 2018-2022, ¿ya? Aquí le preguntan a los chicos, he colaborado en actividades del curso. En básica es muy congruente con los buenos resultados que tenemos. Fíjense que los estudiantes de básica, ellos se perciben que han colaborado. En 2018 un 68%, baja al 2022 un 61%, pero hay una colaboración. En cambio, en media, es interesante este dato global porque también dialoga con los otros resultados de mala convivencia en media. En cuanto le preguntan a media, ellos dicen que no, en un porcentaje bajísimo, del 17 en el 2018 a un 22% en el 2022. Con los mismos datos CIMSES se le preguntó a segundo medio, ¿cierto?, si en el colegio se organizan debates. Esto tiene que ver con expresar la propia opinión, ya, con manifestar la diferencia, con respetar la diferencia, ¿ya? Y en segundo medio subimos del 40% en el 2018 al 47% en el 2022. Pero si ustedes se fijan, es menos de un 50% de chicos que percibe que puede en el fondo expresar su propia opinión, debatir, etcétera, ¿ya? Y con respecto a la fuente, que esta es una encuesta nacional de las juventudes, ya que analiza lo mismo entre el año 2018 y 2022, ya, en donde se le pregunta a los alumnos el porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que han participado activamente en centro de alumnos, activamente, porque Chile sí tiene una conformación de centro de alumnos, porque está por ley también, entonces los colegios en este minuto para no recibir demanda la cumplen. Ahora, una vez que la cumplen, si le preguntamos a los chiquillos, ¿para qué sirve eso? ¿Participan o no participan? ¿Qué es lo que dicen los chicos de 15 a 17 años? Que participa un 12%. Y en el 2022 un 15%. Lo que yo vengo a iluminar con esto es la baja participación, ya sea con fuentes de organismos nacionales, ya sea con investigadores nacionales que son congruentes, que la participación es baja, y lo que nos dice la teoría, que para sentirme parte de una comunidad
tengo que estar, se me tiene que escuchar, se me tienen que dar espacio, tengo que yo proponer mis propias soluciones. En este sentido, y esto para todas las dependencias, en este sentido consideramos que el eje de participación es un eje que debiera ser considerado como una estrategia promocional de la convivencia y también como un factor, podríamos decir, protector de la violencia, ¿ya? Entonces creo que este es un tema súper, súper relevante. El proyecto propone un encargado, un coordinador. La palabra coordinador es interesante porque es que coordina un grupo, un equipo. Esto es súper interesante, dejar del encargado de responsabilización única, ¿cierto?, de convivencia escolar jornada completa, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la investigación chilena? Que hay es bueno porque hay un avance, pero no es que estemos tan lejos, que esto sea totalmente nuevo. Fíjense ustedes que el 67% de los establecimientos educativos cuentan con equipo de convivencia compuesto por un encargado y otros profesionales. O sea, ya el 67% tiene equipos. O sea, aquí hay que mejorar, vayamos al 100, pero estamos en la línea de lo correcto. Con respecto a los títulos, en el fondo tenemos que el 49% son profesores, ya, son psicólogos el 23% y trabajadores sociales el 13,9%. O sea, aquí podríamos decir también interesante que sí hay un rol que ha sido, que es profesional, ya, en esa línea. Esto es valioso, ¿cierto? Pero ¿dónde tenemos el problema? Y nosotros consideramos que el proyecto de ley no es muy claro en el tipo de formación. Si uno le pregunta a estos encargados, a estos equipos, ¿se han recibido formación? El 77% dice que sí, que han tenido una charla. Pero estos son episodios formativos esporádicos, de corta duración y que no logran cambiar las prácticas laborales, ¿ya? Solamente un 3,7% tiene una formación más prolongada en el tiempo que sí le permitiría un enfoque más profundo y de cambio de práctica con magíster y que además están en colegios urbanos y pagados, ¿ya? Entonces yo creo que con respecto al tema de la capacitación, investigaciones nacionales también nos han dicho que los equipos que presentan una mayor capacitación formal, hablo de magíster, de diplomados, etcétera, tienen mayor percepción de autoeficacia. Ellos se sienten que lo hacen mejor. Esto es relevante porque se construyen relatos positivos ya con respecto a la gestión de la convivencia y no lo que hemos hecho en Chile, que en realidad el relato es absolutamente negativo. Entonces aquí hay un punto a abordar que tiene que ver con la formación de los profesores, fundamental, ojalá que eso quedara como más claro, cuáles serían las categorías de ingreso para este tipo de cargo, cuáles serían obligatorias, qué aporte tiene el CPIP, qué va a ser la superintendencia, porque eso la verdad que no está muy claro ni en el proyecto ni en la conversación que se ha desarrollado en la Cámara de Diputados, ¿ya? Aquí también solamente este dato como para decirles que en realidad no es que estemos en cero. En Chile hay un avance. El 70% tiene 44 horas, ¿ya? Perdón. Entonces en esa estamos, ¿cierto? Sí, eso. Lo que quería aquí evidenciar en el fondo, que en realidad la ley viene, por eso digo que es un marco regulatorio que le da mayor solidez a políticas, orientaciones, indicaciones que ya existen, pero las pone más firmes. Y esto es relevante, ¿ya? Vamos a la última. Aquí queríamos mostrarle hacer foco en ciertos grupos. Primero que nada queremos hacer foco en infancias y después queremos hacer foco en ciertos grupos excluidos. Y queremos comentar esto porque también queremos avanzar a cómo podemos hablar en ciertos reglamentos internos de las escuelas de ciertas necesidades que plantean los estudiantes. Lo primero es un estudio, los dos son estudios de la comuna de Valparaíso, por lo tanto, uno de la comuna, el otro del Gran Valparaíso, por lo tanto, esto no es que sea de todo Chile. Sin embargo, los dos tienen muestras representativas, ya absolutamente representativas, ahí están los números. En el primer estudio, en el que tienen ustedes aquí en la imagen, lo que se les preguntaba, ya si ven en realidad las columnas, arriba dice apoderados, directivos, profesores, asistentes de la educación y estudiantes. Esa es la cantidad de los participantes que fueron. Si se fijan, participaron 72 apoderados, 53 directivos, 111 profesores, 79 asistentes de la educación y 704 estudiantes. Y aquí básicamente lo que les decíamos, cuéntenos cuáles son sus prioridades para la educación del futuro en Valparaíso. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y lo que es relevante, que todos los adultos, apoderados, directivos, profesores y asistentes de la educación,
piensan más o menos lo mismo, que las 3 primeras prioridades serían fortalecer la educación, transparentar la administración de la educación y lograr una formación integral. Sin embargo, a los estudiantes ya les interesa algo distinto y si se fijan en donde dice objetivos, en el número 4, impulsar la educación no sexista, en el caso de los estudiantes tiene un 61,3%. O sea, lo que yo les quiero mencionar acá, que lo que les interesa a los estudiantes no es lo que les interesa a los adultos. Y Chile ha operado con un enfoque adultocéntrico, desconociendo los intereses de la vida de los niños, y esto es lo que hace que en el fondo no esté motivado con ir a la escuela pierda sentido, ya no lo pase bien en la escuela porque no se atienden a mis necesidades. Entonces, ahí queríamos relevar la voz del niño. Y después queríamos, en la próxima, por favor, queríamos relevar, ¿cierto?, la voz también de las diversidades de identidades en niños. Este es un diagnóstico regional sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en la región del Gran Valparaíso. ¿Ya? Este estudio es del año pasado, ¿ya? Y aquí lo que se preguntó por distintos tipos de victimizaciones por género, ¿ya? Y otras diversidades. Entonces, cuando nosotros, primero que nada, si los niños han recibido más delitos comunes en la calle, que podría ser que le dicen un garabato o los han robado, fíjense que los hombres dicen que sí, estos son niños y adolescentes, un 32%, las mujeres un 23%, pero las otras diversidades sexuales, desde su percepción, se sienten que son más maltratados por estos delitos comunes con un 41,9%. Si han recibido también violencia o victimización por parte de los cuidadores, lo mismo. Los hombres dicen un 18%, las mujeres aumentan un 27%, pero las otras identidades un 47,7%. ¿Ya? Si ellos han sido victimizados por pares, por los compañeros, con agresiones verbales, agresiones físicas, etcétera, los hombres dicen un 23%, las mujeres un 26%, pero las otras identidades un 45%. O sea, las diferencias son enormes. Si han recibido victimización sexual, los hombres más bajos, 9,2%, las mujeres 26,6% y las otras identidades sexuales 48,6%. Si han recibido, ¿cierto?, una victimización indirecta de la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, que ellos ven, ¿ya?, que a un miembro como ellos se los trata mal en la comunidad, que se trata mal a las mujeres, que se golpea a las mujeres, no es a ellos mismos, es hacia otro. Nuevamente, fíjense que las otras identidades sexuales son las que ven que reciben mayor, ¿cierto?, victimización indirecta de la comunidad. Indirecta de la familia también es indirecto cuando en realidad se trata mal en la familia, ellos son. Lo que nosotros, y las digitales también, ya son las otras identidades sexuales con el 51,4% lo que perciben más. O sea, ¿qué es lo que queremos aquí como mostrar, cierto? Que en realidad aquí uno podría interpretar, todos los estudios son de percepciones. No existe un estudio en la ciencia que va ahí al dato duro, porque no existe dato duro, es como uno lo interpreta, ¿cierto? Pero acá lo que queremos mostrar que sí existen ciertos grupos, en este caso se identificó otras identidades, que sí se sienten mucho más vulnerados en sus derechos y que sería interesante discutir si se requiere ciertas políticas focalizadas o si se requiere nombrar algo para que se rescate también un apoyo a estas malas percepciones que ellos tienen. Y las dos últimas, para no alargar mucho, sí creemos que el tema de la intersectorialidad es un tema urgente. Nosotros la verdad que visitamos muchas escuelas, hemos trabajado con distintos SLEP, ¿ya? Desde la escuela está la intención de hacer derivaciones. Chile ha presentado un alza en problemas de salud mental, no solamente un alza de un 20%, o sea, un quinto de los niños presentan algún problema de tipo de salud mental, pero también en último tiempo se han visto más agravados los síntomas en los niños, ¿ya? Entonces aquí hay un tema fundamental que a la comunidad educativa le está quedando grande, ¿ya? Temas que atentan contra la vida, de corte, y que cuando sin embargo se derivan ya a otros ministerios de salud, en este caso, etcétera, la atención es o de baja permanencia o muy lenta o no llega. Entonces, va en la línea de lo correcto. Pensamos sí hacer esta interconexión con los otros intersectores y también contarles el estudio, el último estudio que quiero, una más por favor. El estudio de Julián García, que este es un estudio bien interesante, que efectivamente hemos sobrecargado a la escuela como la responsable de la convivencia
y como la responsable de la violencia, hemos recargado a la escuela como la responsable de muchas cosas más, ¿ah? De la alimentación de los niños, vía campaña, de la prevención en el SIDA, o sea, la recargamos y la recargamos. Lo que nos dicen estos estudios que los barrios, la peligrosidad del barrio, la calidad del barrio incide, esa violencia finalmente permea los muros de la escuela, no es independiente. La violencia del barrio entra a la escuela, ¿ya? O podríamos decir el bienestar del barrio, los sectores verdes, entra a la escuela. Entonces, aquí hay un tema importante y por eso es tan importante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, también compartir un trabajo mancomunado en el abordaje de la convivencia y la violencia. Aquí encuentro que los datos son bien complicados. La evidencia muestra que los nuevos territorios ocupados por el narcotráfico se correlacionan positivamente con violencia, pobreza y mayor rezago escolar. Que nos parece, cuando uno lo lee, sí, o sea, en esos barrios los chicos se van, se quedan atrasados, son capturados. Entonces aquí hay un tema entre escuela y barrio, ¿cierto? La proximidad a los barrios ocupados por el narcotráfico es un predictor de niveles más bajos de rendimiento en el CIMSE, ¿ya? Y además de un deterioro en nivel socioeconómico de la escuela, no del estudiante, ¿ah? De la escuela. Estar expuesto a una zona roja de narcotráfico tiene un efecto negativo sobre el desempeño escolar, que es parecido a lo que decíamos arriba. En octavo básico, controlando por rendimiento previo y selección. Al sumar efectos indirectos e indirectos, el efecto total alcanza hasta un 20% de una desviación estándar en los puntajes. Es decir, el barrio podría incidir hasta un 20% en los resultados que tienen los chicos. Entonces, en el fondo, sí tenemos que avanzar a este enfoque interconectado y también descomprimir la responsabilidad de la escuela, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos muchas más recomendaciones en el Policy Brief, pero voy a sistematizar las que hablamos hoy día. Las otras encuentran, por ejemplo, no queda muy claro la responsabilidad del sostenedor. Hay más que ustedes pueden leer, pero para enfocarnos en esto, ¿ya? Creemos que es importante que se lea esta ley con este enfoque de garantizar instancias equitativas de participación en todos los tipos de dependencia escolar, porque lo que hemos visto es un deterioro a lo largo del tiempo en la convivencia de los establecimientos de educación privada. Y las políticas no se deben hacer para niños vulnerables, son garantía de derecho para todo tipo de niños. Los niños, tanto de colegios públicos como privados, tienen derecho a vivir en ambientes libres de violencia, tienen derecho a participar y tienen derecho de contar con instancias que le permitan participar. Entonces, aquí que sea equitativo, ¿ya? Consolidar el cambio de un enfoque punitivo a uno formativo en la gestión de la convivencia, eso ya se los explicamos, como las prácticas punitivas, pero cómo dejar eso más claro, cómo hacer un avance más claro en eso. Asignar dedicación exclusiva a los coordinadores de convivencia escolar, estableciendo como requisito una formación o capacitación especializada, porque muchas veces lo hablamos como deseable, ¿ya? Ahora, el problema de lo deseable es que el Estado va a invertir más recursos, ya se invirtieron una cantidad enorme de recursos en la contratación de psicólogos y asistentes sociales en la escuela, que ante la ley SEP no estaban, pero el problema es que no sabemos el efecto que han tenido y no están capacitados. Entonces, no caer de nuevo en el mismo problema. O sea, si vamos a dotar de más recursos y estamos en la línea, bueno, entonces que estén capacitados, que puedan hacer frente a los problemas que enfrentan, que cada vez son más graves, ¿ya? Incorporar el enfoque de género y de diversidades en las políticas de convivencia. Aquí se podría hablar de otra forma, pero lo que entendemos importante y de un enfoque inclusivo es que sí deben ser atendidos los grupos excluidos, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo se puede hablar? Será tarea de los senadores, pero sí avanzar en esa línea. Y lo último, que es implementar este abordaje intersectorial, que queda como que sí, que es necesario hacerlo, pero ¿cómo se hace para que no recargue a la escuela? ¿Se hace a nivel de sostenedor? ¿Se hace a nivel de escuela? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Eso no queda muy claro. Eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición, ¿no es cierto?, de la investigadora Paula Ascorra, y yo la verdad que no limité los tiempos de la segunda exposición porque nos advertí antes que eran como 10 minutos más o menos por intervención, por eso pareció, o sea, lo hecho fue más extensa la segunda. Pero la idea es darnos unos minutos para también escuchar la mirada de los senadores, algunos comentarios, algunas consultas a ambas exposiciones. Yo creo que a mí me deja la impresión de que, afortunadamente, para enfrentar una problemática tan severa como la que tenemos, por lo menos hay datos, hay investigaciones, hay propuestas sobre la mesa, y eso yo creo que es un tanto alentador para esta discusión que está recién partiendo, y de alguna manera
lo habíamos señalado antes. Hemos tenido muchas discusiones durante el año sobre proyectos todos muy importantes y algunos que nos tomaron mucho más tiempo. Yo creo que si nos hubiera tomado menos tiempo, tal vez hubiéramos dispuesto de más sesiones para justamente estas materias, que creo que son las más centrales. A veces esquivamos un poco, pero yo creo que estos son los temas educativos, estos son lo que importa en el país y esta es nuestra responsabilidad, por muy relevante que puedan ser otros cambios institucionales, que lo son de hecho, pero a veces alargamos mucho y creo que le damos poco, le quitamos el tiempo a esta discusión que yo creo que es muy sustantiva, porque lo que pasa en la escuela pasa en la sociedad y finalmente esa es nuestra responsabilidad. Así que, bueno, ofrezco la palabra para algunas consultas, comentarios. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidenta. Agradecer a la expositora. Concuerdo con usted que sin duda la convivencia escolar es uno de los temas urgentes en nuestra educación. Quería consultar a ambas expositoras cuál es el efecto que perciben en el sistema de admisión escolar en los temas de convivencia. Uno de los efectos que ha traído es la falta de adhesión precisamente a los proyectos educativos, porque se despersonalizó, esto es un sistema en el fondo, le doy las gracias al sistema, no al esfuerzo que pueda tener cada familia o cada estudiante para quedar en un determinado establecimiento educacional. Entonces, ¿cómo han medido el efecto que tiene el sistema de admisión escolar efectivamente en los temas de convivencia? Muchas gracias, senador Sangüesa. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Yo creo que usted tiene razón. Nos detuvimos a veces en alguna discusión de qué manera integrada X persona, un órgano, y estuvimos largas sesiones. Y uno dice, mira, y estos temas que creo que todos lo mencionamos, pero nos queda poco tiempo, va a haber cambio de comisiones, entonces se van truncando. Por eso es tan importante lo que ustedes nos entregan, porque yo creo que no solo se acercan al proyecto, es probable que tengan que derivarse otros proyectos, no necesariamente que a veces comenzamos con que queremos, que así el mamotreto de cada uno quiere que se incorpore determinada temática. Pero nos dejan con sus recomendaciones, ambas exposiciones, otro desafío. Tendremos que definir aquí en esta comisión, o en la que venga finalmente, cuál va a ser el alcance. Pero ustedes han profundizado, además han entregado datos objetivos, investigaciones en esta región particularmente, en razón de lo que decía el senador Sangüesa. A veces me hago la pregunta, ¿cuántas familias, cuántos apoderados efectivamente revisan el proyecto educativo? ¿Saben qué es el proyecto educativo o sencillamente buscan la escuela, ojalá la más cercana? Hoy día el sistema de admisión escolar le entrega ciertas consideraciones para que puedan postular, donde siempre ha estado el hermano mayor, que ahí quieren que vaya, y no hay muchas posibilidades de moverse, hasta la distancia tiene que ver. Y ahí creo que va mucho en relación con la participación, con que en general no participan nuestros vecinos en los barrios, en las juntas de vecinos, organizaciones escolares, se acabaron las pastorales en la iglesia, la academia o los scouts del fin de semana, el equipo deportivo, porque hay otra relación hoy día y ustedes lo han manifestado. Solo un par de reflexiones, presidente, si los expositores, porque son muchas las preguntas que podrían surgir, pero ¿cómo permear el currículum con tantas recomendaciones que ustedes han hecho? ¿Cómo permeamos el currículum en la práctica? Porque probablemente esto se va a discutir, va a demorar un tiempo, van a venir una serie de iniciativas, a veces del Estado, y es interesante que ustedes dicen, construyamos desde la base, construyamos desde las escuelas. Y es muy importante, a veces se lo hemos hecho notar al ministro, siempre está en la mirada, más allá de gobiernos más conservadores, progresistas, la mirada desde arriba. Como desde arriba, yo digo, la historia tiene que llegar y como que tiene que germinar rápidamente en cualquier rincón del país. Y por el contrario, ustedes dicen, mire, vamos desde la escuela, vamos a la comuna, vamos al país. Buena la gráfica que colocan allí. ¿Alguna reflexión? Quizás para ambas expositoras, ¿cómo permear el currículum de hoy día? A propósito de que ustedes hablan que tiene que haber continuidad, consistencia y no estas intervenciones como de tiempo en tiempo. Y segundo, si también podemos aprovechar de mejor manera a la unidad de orientación, al servicio de orientación, al departamento de orientación, como se le llama al interior de los colegios, porque hoy día se superponen algunas de estas funciones y además no necesariamente a veces hay que contratar más personal. Solo un tema muy práctico. Hoy día los directorios no hay en dónde colocar tantos funcionarios porque la infraestructura física no les da. Una cuestión muy doméstica, pero que debe llegar a su oído lo que es. ¿Cómo aprovechamos mejor ahí al equipo o al orientador o a la orientadora que también está desarrollando
un trabajo muy similar en el marco de la convivencia. Gracias. Gracias, senador Velázquez. Yo también quiero brevemente intervenir. Consultas para la primera expositora, si pudiera profundizar un poco en, bueno, desarrolló bastante lo que es salud mental, pero hizo una afirmación ahí que yo concuerdo, pero si pudiera profundizar en relación al tema de la distancia que hay con los entes asistenciales, con los consultorios, con los CEFAM, cómo provocar ese vínculo, porque al parecer está bien ausente de lo que pasa en la comunidad educativa. Lo afirmaba ella, si pudiera profundizar en ello. En cuanto a la segunda exposición de la señora Paula Escorra, sobre el abordaje punitivo, a mí me llamó mucho la atención cuando dice, identifican a la persona que recibe la sanción, digamos, que son hombres, jóvenes hombres, de estratos bajos y de mayor edad. Entonces, claro, uno piensa, claro, ese chico, claro, es una persona con dificultades, disruptivo para la convivencia, absolutamente, pero finalmente se le va arrinconando, ¿qué alternativas le queda? ¿Y qué riesgo hay? Yo me imagino que hay, pero ustedes son los investigadores, ¿qué riesgo hay de que ese joven termine finalmente en conducta delictiva? ¿Ya? Bueno, me hace mucho sentido el tema de la participación, yo creo que eso hay que mirarlo mucho más a fondo en el proyecto, el tema de la capacitación de los equipos, creo que eso es fundamental, el dato que dan de un 3% de personas que se sienten en condiciones, con las herramientas necesarias para abordar estos temas, me parece que es bajísimo. Bueno, hay cosas que también uno ha podido detectar en terreno. Yo siempre he insistido mucho en que usemos la herramienta del Senado en tu sala, porque nos permite mirar un poco lo que están viviendo los estudiantes. Esto ya está hace bastante tiempo en desarrollo en el Senado y ha tenido un buen feedback con la comunidad educativa. Y ahí, claro, yo también lo que he recogido cuando he salido a visitar colegio es el tema de la educación no sexista como un tema súper fuerte. Y de las otras identidades también, eso aparece de verdad con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo abordar? Porque además los datos que ustedes entregan es que esas otras identidades son las que se sienten más victimizadas, son las que la pasan más mal. Y como sean esas otras identidades, porque a veces tendemos a mirar el otro como una cosa lejana, bueno, quienes sean las personas victimizadas, finalmente provocan un impacto en toda la comunidad y dañan y afectan los aprendizajes. Ese es el tema de fondo. Y tal vez la última pregunta, hay poco tiempo, ¿sí? Pero si pudieran detenerse un poquito más en el tema del barrio. Yo creo que, y por eso también hemos decidido invitar a la ministra del Interior, porque yo creo, y por supuesto la Subsecretaría de Prevención en la misma línea, porque el programa Lazos del Ministerio del Interior está presente hoy día solo en el barrio, pero no está presente en la escuela. No es un programa punitivo, ni mucho menos, pero yo creo que ahí hay que ver cómo estamos mirando lo que ocurre al interior de los hogares como causa finalmente de estas conductas que están teniendo lugar en los establecimientos. Eso, ahora tenemos poco tiempo, no sé cómo lo hacemos, tenemos como 10 minutos en total. No sé si les parece 6 minutos para la primera intervención y 4 para la segunda, dado que la señora Paula habló más. ¿Eh? ¿Le damos 6 minutos a Danae? Perfecto, gracias. Bueno, para contestar la primera pregunta, ¿cierto? Respecto a cómo ha sido la incidencia, ¿cierto? Del sistema de admisión escolar. Como observatorio hemos medido que esto ha incidido en el sentido de pertenencia y también en la motivación de los estudiantes, ¿sí? Eso ha generado una incidencia negativa. Entonces, ha disminuido el sentido de pertenencia de los establecimientos con los establecimientos educacionales de los estudiantes, ya que tienen que estar cambiándose a veces constantemente, por ejemplo, ya llegan a un cierto nivel y tienen que cambiarse en educación media a otro lugar, que es un lugar totalmente distinto y el sentido de pertenencia se pierde. La motivación también empieza a disminuir. Y hemos observado que anualmente disminuye alrededor de un 5 a un 8%. ¿Sí? Eso es lo que ha generado el sistema de admisión escolar. En ese sentido, esa es la primera respuesta. En relación a cómo permear el currículum en la práctica, ¿cierto? En relación a lo que tiene que ver con convivencia, y hablando de esto de los orientadores, los psicólogos, ¿cierto? El equipo de convivencia y psicosocial,
por eso es tan importante tener u organizaciones externas que puedan ir apoyando de forma sistemática, no siendo como contratados, por así decirlo, por el establecimiento educacional, sino que sean un apoyo, un acompañamiento constante y de transmisión de conocimientos, para que estos mismos profesionales, ¿cierto?, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, puedan adquirir estas herramientas e ir aplicándolas posteriormente. Todo eso va a ayudar a que obviamente la comunidad educativa pueda ir generando dentro de su currículum y dentro de sus hábitos y planificación algo muy natural, ¿sí? Algo muy natural. Por ejemplo, sin ir más lejos, después de una jornada, ¿cierto? En vez de hacer una reflexión pedagógica, los días viernes realizar una actividad de autocuidado. Todos los días viernes realizarlo de esa manera. Y posponer o realizar las reflexiones educativas, ¿cierto?, para otro día. Entonces, generar esos espacios de autocuidado va a generar un efecto positivo en la convivencia educativa, porque sí, es cierto, tenemos que partir por los estudiantes, pero no solo por ellos, sino que también en los espacios que tienen que ver con los adultos. Eso en ese punto. Y finalmente, ¿cierto?, profundizar cómo vincular la salud con educación, que eso es un punto que siempre ha sido como el talón de Aquiles, ¿cierto? Algo que ha sido bastante débil en educación y que en particular podemos ver, ¿cierto?, que finalmente si es que hay un caso o muchos casos de, por ejemplo, de ideación suicida, la derivación es muy, muy lenta. ¿Ya? La derivación, a pesar del nivel de riesgo, que puede ser alto, la atención es lenta. Entonces, lo que nosotros proponemos es un sistema de alerta instantáneo. Para eso se necesita tecnología, para eso se necesita gestión, ¿sí? No solo de los recursos, sino que de personas de esta misma tecnología y que pueda, ¿cierto?, realizarse trabajo colaborativo in situ en los establecimientos educacionales mediante talleres para poder realizar hallazgos y que estas alertas se puedan enviar y que se active todo un procedimiento, ¿cierto?, que exista un protocolo que se aplique, que sea aplicado en el momento, a tiempo. Mientras menos tiempo lleve, más efectivo va a ser. Esa es la forma que nosotros podemos profundizar, la sugerencia que nosotros podemos. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Danae. Ofrecemos la palabra finalmente a Paula. Sí, mira, en honor al tiempo y para compartir, porque las dos somos investigadores en la misma línea, vamos a dejar a la directora del centro. Muchas gracias. En relación a lo que estaba presentando recién la presentadora, yo creo que hay que decidir el enfoque, ¿no? Un enfoque que vengan personas de afuera y trabajen desde afuera, o un enfoque de instalar capacidades. Nosotros abogamos por el segundo. Y eso tiene que ver con la formación. Entonces, en otros países, los profesionales de apoyo en realidad tienen que tener grado magíster para poder ingresar a trabajar a los establecimientos, además de certificado de antecedentes penales. Eso no existe en Chile, pero podríamos nosotros avanzar a algo así, por ejemplo. Y eso entonces requiere un trabajo muy importante con las universidades. Tengo entendido que el Ministerio de Educación está haciendo el estudio de cuántos son efectivamente los cursos OTEC vía CENSE que existen. Ese dato no lo sabemos, entonces, y no sabemos cuál es la calidad, no sabemos de qué tipo, no sabemos si están alineados o no con la Política Nacional de Convivencia Educativa y así. Respecto de la pregunta por el SAE, lo que señala la presentadora tiene que ver más bien con las transiciones, es decir, la mayor parte de los establecimientos en Chile tienen hasta básica, ¿no? hasta octavo, y si no, y luego tienen que cambiarse de establecimiento, y eso no es el efecto del SAE, sino de que en realidad en Chile la posibilidad de que un estudiante empiece primero básico y termine el cuarto medio es un privilegio social, porque está
reducido al conjunto de establecimientos particular pagados que suele tener básica y media. Son muy pocos los establecimientos públicos que tienen básica y media en Chile. Y por lo tanto, el sentido de pertenencia que usted señala, senador, me parece, y que señala Paula, me parece muy importante que se destaque que en realidad antes que el SAE hay un tema muy difícil de solucionar que tiene que ver con las transiciones obligatorias a las que nosotros obligamos a nuestros estudiantes, fundamentalmente escuelas públicas, a transitar. Y aún así vemos que han habido mejoras en la básica y no así en la media. Pensamos que esto tiene que ver, respondiendo al tercer punto, sobre la pregunta del enfoque punitivo y sus consecuencias. Efectivamente tiene consecuencias sobre el rendimiento, tanto del estudiante que lo recibe más, ese chico joven, varón, porque además en la media es donde se aplican las prácticas más que tienen más consecuencias, las suspensiones, las expulsiones, más que en la básica, que son las anotaciones negativas, el envío de inspectoría. Pero ambas se aplican más a este tipo de jóvenes. Y por el contrario, ser mujer, tener buenas notas, como que te protege de no recibirlas. Y por lo tanto acá estamos hablando de aptismo, capacitismo, además de el clasismo y el sexismo del cual nos abocamos de un enfoque de educación inclusiva. Y la literatura anglosajona efectivamente habla del school to prison pipeline, es decir, como de la cañería que lleva de las prácticas de castigo escolar a que donde tú no aprendes otra manera que te están echando, te están excluyendo, y que eso tiene consecuencias sobre un mayor ingreso efectivamente a actividades de tipo delictivas. En Chile no tenemos los datos disponibles suficientes como para hacer el estudio, pero un poco para allá también va la línea de investigación. Respecto de algo que no hemos dicho, el monitoreo, que tiene que ver con los datos, ¿no? La presentadora habló de que necesitamos mediciones. Yo lideré el equipo que trabajó con el Habilidades para la Vida en el sistema de monitoreo hace más de 10 años y he colaborado con la Agencia de Calidad respecto a las mediciones. Y debo decir que me parece que es importante confiar en la Agencia de Calidad, en la manera en que he ido transitando, separando los propósitos, ¿cierto?, en conjunto con el Ministerio de Educación, de monitorear para tomar decisiones para la política educativa, que son los datos, por ejemplo, que acabamos de mostrar, que tienen que mantenerse sus ítems igual en el tiempo, si no, no son comparables. Son muy pocos los ítems que pudimos encontrar, pero aún así existe. Y somos uno de los pocos países en el mundo que tiene esa calidad de datos. Pero eso a la escuela no les permite tomar decisiones, entonces hay que separar, y por eso vino el Día de Convivencia a hacer un excelente aporte al país. No sé si eso está o no en el proyecto de ley, pero al menos la idea de monitoreo con esos dos propósitos me parece muy importante, porque esa medición que habló la presentadora tendría que hacerlo el Estado, y de hecho hoy día lo hace, ¿no? No un agente externo, porque entonces la calidad y la confiabilidad se ve debilitada. Y creo que se me acabaron mis minutos respecto de la orientación, es un tema que no se ha abordado. Nuestra propuesta, o mi propuesta, es que le encuentro toda la razón, y me parece que los orientadores han disminuido, de hecho han disminuido su cobertura, ¿no? Cantidad de ellos tenían antes una cuota, creo que 500, por cada 500 estudiantes había un orientador, y eso ya no existe. Y me parece que los hemos reducido a un enfoque muy de orientación vocacional, que está bien, pero que ellos están también capacitados y formados para trabajar los niveles promocionales y prevención también. Muy bien, una consulta, no sé si para el Ejecutivo, pero el orientador, ¿qué pasa con el orientador en este proyecto de ley? ¿Queda bajo este mismo equipo de convivencia o sigue aparte? No sé si alguien puede responder brevemente, por favor. Gracias. Sí, buenos días, buenas tardes ya a esta altura. Respecto al orientador, bueno, nosotros hemos estado trabajando también con las agrupaciones de orientadores y recibiendo sus recomendaciones. En este momento el proyecto respecto al equipo solamente establece como de forma taxativa la obligación del coordinador. Por lo tanto, los demás integrantes del equipo de convivencia pueden variar dependiendo de las características de cada establecimiento, de sus dimensiones, así como pueden estar incorporadas las duplas psicosociales, subcoordinadores, dependiendo de la dimensión, del tamaño, que esos también son temas que se deben considerar al momento de la gestión. Pero también hay que atender a que la naturaleza de la estructura de los establecimientos más o menos tradicional, el orientador suele estar más asociado a la UTP en algunos ámbitos,
que al ámbito de convivencia. Por lo tanto, ahí también respecto a la gobernanza interna de los establecimientos, vamos a encontrar distintos modelos de cómo se han ido ajustando los nuevos requerimientos a las estructuras preestablecidas. Entonces, podría estar perfectamente siendo compatible como miembro del equipo de convivencia, pero finalmente sea una determinación del equipo directivo. Bien, gracias al Ejecutivo, pero es un tema que yo creo que vamos a tener que mirar ahí, donde tal vez con criterio y flexibilidad. Bueno, le agradecemos nuevamente a nuestra invitada y expositora del día de hoy, a Danae, a Paula y a Verónica, por su aporte y sus documentos que nos han dejado. No sé si el senador Sí, solo Esteban. tener en consideración un par de invitados para una próxima sesión, podríamos. ¿Le parece? Impeque. Ya está. Ya está. Se levanta.